digamos, el nervio mío y el nervio de muchas personas, que es uno de los pecados que puedo decir que es muy sutil, porque se esconde en el punto más interno de nosotros y ni nos damos cuenta que ese pecado está ahí. Y nos va comiendo como la carcoma de huesos, ¿sabes? De los huesos, o como el cáncer mismo. Nos va comiendo poco a poco. Esa es la falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, ha llevado a muchos supuestamente fieles y buenos creyentes al infierno. La falta de perdón ha causado hasta enfermedades físicas en las personas. El cáncer también puede resultar de esta amargura que tenemos en nuestros corazones. Hasta un infarto, podemos tener un infarto. ¿Por qué? Porque odiamos tanto a una persona que no queremos perdonarle o decimos que le hemos perdonado. Pero cada vez cuando pensamos o vemos a esta persona, se nos llena el corazón de tal manera amarga que tenemos hasta ganas, sufrimos hasta ansiedad. La falta de perdón es una de las cargas más pesadas que nosotros llevamos o podemos llevar en nuestras vidas. Y viviendo el presente, estamos viviendo el presente, pero arrastrándonos, cargándonos con el pasado. Es una esclavitud moderna la falta de perdón. Porque cuando uno no perdona, uno se vuelve esclavo o esclava a esa persona en nuestros corazones o a esta situación que ocurrió para que haya esta falta de perdón. La persona puede estar viviendo su vida súper ancha, súper contenta y parece que ni piensa en usted, pero usted va atrapada o atrapado con esta persona en su vida y va cargando este peso que no le corresponde cargar para nada. La segunda alabanza que cantamos, que dice que si te sientes abatido, si te sientes cansado, dilo a Cristo el Señor. Es la segunda alabanza que cantamos. Y la primera que decía, hay libertad. La única persona que nos puede liberar de esta atadura, de la falta de perdón, es el Señor Jesucristo y nadie más. Así que todos los errores que hemos cometido en el día de ayer, hermanos, recuerda bien. Todas las cosas que pasaron el día de ayer se quedaron en el día de ayer. Todas las cosas, todos nuestros errores en el día de ayer no deberían solo servir o la única manera que podemos usar el día de ayer es como una lección de aprendizaje de lo que ocurrió el día de ayer para mejorar el presente y para mejorar el futuro, no volviéndonos esclavos de lo que ocurrió el día de ayer. Como le dije el domingo pasado, cuando estuvimos hablando de la importancia, o estuvimos hablando de rendirse, la importancia de rendirse al Señor, que no debemos rendirnos de ninguna manera, pasa lo que pasa en nuestras vidas, no debemos rendirnos. Les dije que era imposible elegir nuestros problemas. Nadie se levanta por la mañana y elige los problemas que quiere en sus vidas. Podemos determinar, hermanos, si esos problemas controlan o no controlan nuestras vidas. Podemos decidir si nos hacemos esclavos de nuestros problemas o nosotros dominamos ese problema, tal como el Señor le dijo a Caín antes de que él mató a su hermano. Le dijo, Caín, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Si yo había hecho bien las cosas, ¿acaso yo no estaré contento contigo? Pero ojo, el pecado está en la puerta. El pecado está justo en la puerta, pero tú debes señorear ese pecado. Es justamente lo que el Señor le dijo a Caín. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para decir no o para decir sí a cualquier situación que quiere dominar nuestras vidas. Así que aunque a veces podemos sufrir las consecuencias de las malas decisiones que nosotros hemos tomado en el pasado, pero el pasado debe quedarse en el pasado y aprendemos de los errores que cometimos en el pasado para mejorar el presente y para mejorar el futuro. Pero una cosa que debemos saber, hermano, es que nadie puede volver atrás o nadie puede volver en el pasado para modificar lo que ya hizo mal. Es imposible. No podemos regresar en el día de mañana para corregir todos los malos errores que cometimos. Es imposible regresar, pero podemos aprender de esos malos errores que cometimos en el día de ayer para mejorar hoy y para mejorar mañana.
Y si queremos ser sinceros con nosotros mismos y examinar nuestras vidas, nos daremos cuenta que hemos causado dolor también o hemos causado daño a algunas personas. Pero es muy fácil para nosotros recordarnos del daño que nos han causado a nosotros. Pero nos cuesta recordar el daño que nosotros mismos hemos causado a otras personas. Hablaremos de qué mal me hizo fulanita tal, qué mal me hizo fulanito tal. Pero siempre olvidamos que nosotros también hicimos mal a fulanito X y a fulanita Y. Olvidamos totalmente nuestros daños que causamos a otros. Pero somos buenos en guardar todas las cosas malas que la gente nos ha hecho y construimos un castillo hasta una nación con todos esos problemas. Y también tenemos la tendencia de ir acusando a la gente muchas de las veces por nuestra desgracia. Así que desde la caída de Adán y Eva, según los registros de Génesis capítulo 3, la humanidad siempre ha estado en guerra consigo mismo. Siempre hemos estado en guerra con nosotros mismos. Mientras que pasan los años, es aún peor. El odio está triunfando, lo que vemos hoy en día a causa del coronavirus. Estaba escuchando las noticias hoy, cuando iba a buscar a mi esposa, que hay una enfermedad mental que se ha causado a causa del coronavirus. No es la enfermedad física en sí que el coronavirus mata, no. Pero hay una depresión tan profunda en toda la sociedad porque la gente ya no se asocian como se asociaban antes. Los mismos familiares están divididos entre los vacunados y los no vacunados, los contagiados y los no contagiados, entre los que creen en que el coronavirus es un montaje y no existe, y entre los que creen que el coronavirus sí que existe y no es un montaje. Es que la sociedad en sí está dividida, las familias están divididas y las iglesias mismas estamos totalmente divididos en todo eso. Así que parece que el mal en sí está triunfando en el mundo. Tenemos la tendencia de guardar un récord de todas las cosas malas también que la gente nos han hecho, pero rara vez nosotros mismos nos acordamos, como les he dicho antes, de las cosas malas que nosotros hemos hecho a otros o estamos haciendo a otros o hicimos a otros. Buscamos siempre la justicia cuando la gente nos ofende. Siempre queremos que se haga justicia cuando alguien nos ofende, pero nunca vamos a desear que se haga justicia cuando nosotros ofendemos a otros. Suplicamos por misericordia, suplicamos por comprensión, suplicamos que la gente tiene que ser muy comprensible con nosotros porque nos hemos equivocado. Pero la pregunta que le voy a hacer ahora es lo que vamos a ver en el pasaje, la historia que vamos a leer. ¿Acaso la Biblia enseña que nosotros como creyentes, olvidando la corriente o el pensamiento del mundo, cómo debe actuar un creyente ante una situación donde ha sido herido o herida por alguien? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? Suponemos que antes estábamos en el mundo. Alguien nos hizo tanto daño, que pensamos que nunca más, hicimos un juramento estando en el mundo, que nunca más vamos a perdonar a esta persona. Y ahora nos convertimos a Cristo, creemos en Jesús, recibimos nosotros mismos el perdón de Dios por los pecados que hemos cometido. Ahora, ¿cómo debemos actuar ahora como cristianos, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Que nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo debemos actuar? ¿Acaso debemos seguir cargándonos el pasado, siendo esclavo de ese pasado, de lo que nos hizo alguien? ¿O debemos entregar las cosas a Dios y perdonar a la persona tal como Dios nos ha perdonado? ¿Acaso acaso hay algún castigo para los que no quieren perdonar a otros? ¿La Biblia castiga a los que no quieren perdonar a otros? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Así que vamos a leer una historia. Les pido, por favor, acompáñame a Mateo capítulo 18. Son muchos pasajes en Mateo 18 que vamos a leer, muchos versículos. Mateo 18, vamos a leer del versículo 21. Mateo 18, vamos a leer el versículo 21 hasta el versículo 35. Mateo 18, 21 hasta 35. Para que vosotros, aquí vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios sobre el perdón.
como lo podéis ver, la falta de perdón, sinceramente, es carcoma de los huesos. Cuando nosotros no perdonamos a las personas, cuando lo cargamos. Así que hay una historia aquí en Mateo capítulo 18, de versículo 21 a 35, que es una parábola que el Señor Jesús contó de la parábola del deudor que no perdona. Alguien que debería rey, pero tomó la decisión de no perdonar a su amigo después de que el rey le había perdonado a él. Así que son muchos pasajes, voy a intentar pasarlo de la manera que podemos. Vamos a leer hasta... Sí, vale, seguimos, empezando desde el versículo 21, Mateo 18, desde 21 dice: Luego Pedro luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Eso era la tradición judía. 7 veces en la ley debería perdonar a una persona que pecaba contra ti. Así que él quería enfatizar, solamente 7 veces. No, si alguien peca contra mí, le perdono 7 veces y ya está. Y después de eso, le puede cortar la cabeza, bofetearle, y le puede hacer cualquier cosa que yo quiera. Y ya está, porque son 7 veces. Y escucha la respuesta del Señor. Dice en el versículo 22, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Así que le escribes 70 multiplicado por 7. Esas son las veces que debe perdonar a alguien. No por toda su vida, pero en un día. Así que en un día que alguien te hace daño, tienes que perdonarle 70 multiplicado por 7. Es imposible que alguien te hace tanto daño en un solo día. Así que eso es, metafóricamente hablando, el Señor Jesús está diciendo que debes siempre perdonar cuando alguien te ha hecho daño. Dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía, escucha bien, ese primer deudor le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Es lo que hacía antes. Cuando no podía pagar una deuda, lo que tenía que hacer es venderte por tu posesión, tus hijos y todo el mundo en tu casa, vender a todo mundo para pagar la deuda. Y sigue diciendo, el 26, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda de millones. Se le perdonó. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello, imagínense, se lo agarró por el cuello, lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Sigue, dice, ahora el 29. El compañero cayó de rodillas ante él, tal como él también cayó de rodillas ante el rey y suplicó. El compañero cayó de rodillas ante él, le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara la deuda. ¿Dónde voy? Para que le pagara la deuda. Perfecto. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre el hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste.
¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que le torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si niegan a perdonar de corazón. No dice de labios. Si niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Eso es lo que hará mi Padre Celestial si niega a perdonar de corazón a sus hermanos. Así que el perdón no es de labios nada más. Es de corazón, sinceramente, con hechos visibles que yo he perdonado. Preguntaron a alguien, ¿cómo puedes demostrar que he perdonado a alguien? Para demostrar que has perdonado a alguien es cuando empiezas a amar a la persona más de lo que tú le odiabas antes. Esa es una prueba visible de que hemos perdonado a una persona. Así que la historia que hemos leído, hermano, es una parábola del Señor Jesús y nos relata dos escenarios. El primer escenario es de un deudor que debía millones de monedas de plata a su amo. Pero de la forma que ese hombre suplicó y rogó y se puso de rodillas y lloró y se lamentó tanto, su amo tuvo misericordia de él y le perdonó todos los millones que le debía. Este rey supuestamente, hermanos, en esta historia representa a Dios. Es lo que el Señor Jesús dice a esta última parte. Eso es lo que Dios hará con aquellas personas que niegan a perdonar las ofensas que otros han hecho contra ellos. Así que eso representa a Dios y nos muestra también que Dios es misericordioso para todas aquellas personas que de verdad se arrepienten de sus pecados y se apartan de ellos. Que Dios es fiel y justo para perdonarles y limpiarles de toda inmundicia, tal como lo podemos ver en Ezequiel 18, que el Señor mismo lo dice ahí, que si el malvado se arrepiente y se aparta de sus pecados, el malvado vivirá. Si el malvado se arrepiente y se aparta de sus pecados, el malvado vivirá. Así que en la parábola, el siervo que debía millones, el segundo escenario, el siervo que debía millones, fue perdonado por sus muchas deudas. Él debería haberse sentido muy afortunado. Imagínate que debes, suponemos que lo ponemos en euros, así que debías como 1 millón de euros a tu jefe. Y vas, el día que el jefe está haciendo las cuentas, y el jefe dice, bueno, veo que no tienes 1 millón de euros para darme, así que creo que te voy a denunciar y te van a meter en la cárcel. Y te pones de rodillas suplicando al jefe que no, entiéndelo jefe, tengo unos hijos que tienen que comer, mi esposa acaba de casarme, acaba de hacer esto, y por favor déjame tiempo para que yo pueda reunir el dinero para pagarte. Pero en vez de que el jefe te da tiempo para reunir el dinero, él te cancela la deuda. Es lo que pasó en ese escenario. En el segundo escenario, otro hombre que debería a esta misma persona, algo contrario ocurrió de lo que él esperaba, porque él no se esperaba que el amigo que acababa de ser perdonado por el rey por sus muchas deudas iba a cogerle por el cuello. Me imagino a ese hombre suspendido en una esquina en su pueblo, con la mano de su compañero en su cuello, exigiéndole unos pocos miles que él le debía. Ese hombre hizo lo contrario de lo que el rey se le hizo a él. Él debería haber perdonado a su compañero, tal como el rey le perdonó. Él no quiso perdonar a su deudor lo que sabía o lo que le debía, solo unas pocas monedas de plata. Él pidió venganza y llevó a este hombre hacia la cárcel. Así somos, hermanos, para ser honestos. Así somos. Dios nos ha perdonado nuestras multitudes de pecados desde el momento que nacimos hasta el momento que tomamos la decisión de poner nuestra fe en Él. Él ha perdonado nuestras multitudes de pecados. Algo que nosotros no merecemos. Ninguno de nosotros merecemos la gracia y la misericordia de Dios, pero Él ha derramado esa gracia y misericordia sobre nosotros. Él tomó la decisión de hacerlo. Pero somos tan incapaces nosotros mismos de perdonar los pocos pecados o las pocas ofensas que otros han hecho contra nosotros. Pero queremos y deseamos que Dios perdona nuestras muchas faltas y nuestros muchos pecados.
Queremos que Dios sea muy comprensible con nosotros cuando nosotros oramos y suplicamos por su misericordia. Pero nosotros no queremos ser comprensible ni misericordioso con otras personas que nos han ofendido. Queremos venganza. Hermanos, escucha bien. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, eso demuestra que hay odio en nuestros corazones hacia esa persona. Cuando hay falta de perdón, la falta de perdón es una demostración de que hay odio en el corazón contra esa persona. Porque si uno ama, uno no puede guardar, uno no puede quedarse sin perdonar. Así que la falta de perdón es solamente, puedo llamarlo como, es el fruto del odio. Porque cuando odiamos a alguien, no importa si la persona nos pisa solamente el dedito sin hacernos daño, ya lo guardamos en nuestros corazones ahí, hacemos hasta un castillo. Cada vez que le vemos, ay, ¿te acuerdas en 1812 lo que me hiciste cuando pasaba por ahí? Hace 15 años me empujaste la cabeza así, ya no te voy a perdonar nunca. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela primaria? Me cogiste el boli. Cosas mínimas, pero decidimos a nunca perdonar. Pero todas nuestras inmoralidades sexuales, mentiras, robos, todas las cosas que hemos cometido, deseamos que Dios nos perdona todo eso, pero no estamos dispuestos a perdonar a otros. Cuando no perdonamos es puramente odio que está en nuestros corazones. Y mira lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Así que si tienes odio en tu corazón, que es una raíz, es una demostración de falta de perdón, porque si odia a una persona, lo que la persona te ha hecho, no le vas a perdonar. Todo el que odia a una persona, a un hermano, es un asesino de corazón. Y dice la palabra que, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Así que ningún asesino heredará el reino de los cielos. En otras palabras, si no perdonas a una persona, vas de camino al infierno. ¿Por qué? Porque según Dios, eres un asesino en tu corazón. La falta de perdón, hermanos, es una demostración del odio que sentimos en nosotros. Y que si es una persona, siempre muchas de las veces, hay tanto orgullo en nosotros mismos que vemos que la persona que nos ha ofendido no es digna de recibir nuestro perdón. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos y la persona no es digna de recibir nuestro perdón. Pero queremos acercarnos a Dios. Señor, por favor, bendíceme, ayúdame, hazme esto, perdóname por lo que hice contra ti. Deseamos que Dios nos perdona, pero no queremos perdonar las faltas de las demás personas. El que no perdona, hermano, escucha bien, el que no perdona simplemente tiene un alto concepto de sí mismo. Puede decir que se cree piensa que se cree mejor que los demás y a veces piensa que se cree mejor que Dios. Porque si Dios puede perdonar, el que es mejor que Dios no lo veo necesario para perdonar a otras personas. La persona se cree que carece de su perdón o que la persona que la ha ofendido carece de su perdón y esa persona no es digna de recibir ese perdón que viene de él. En Mateo capítulo 5, versículo 9, en el Sermón del Monte, escucha lo que el Señor Jesús dice. Escucha bien, hermano, dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que procuran la paz. Se me saltó. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendecirá a los que procuran la paz. Así que si queremos estar en paz con Dios, debemos procurar estar en paz con los demás. Si queremos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que ser personas pacíficas, no echadores de leña en el fuego, que vamos por ahí sembrando cizaña para que el problema que está a punto de apagarse, que siga encendiéndose. ¿Sabían qué es lo que hace el mundo occidental con África? Que cuando hay guerras en África, porque más que hay guerras en África, los países europeos y Estados Unidos y todo eso, China, ganan mucho dinero en eso porque venden armas y muchas otras cosas a esos países que están en guerra. Pero mientras que hay paz en una nación,
la economía de esos países, no pueden vender armas, no pueden vender sus ametralladoras, no pueden vender sus coches de bomba, no pueden vender nada de esas cosas. Así que su economía no mueve mucho. Por eso que hay algunos países africanos, uno se pregunta, pero ¿cómo pueden estar 40 años en guerra civil? Y hay personas en el mundo, presidentes que reciban el Premio Nobel de la Paz. Ellos mismos son los mismos presidentes que venden armas a esos países. Es porque no desean la paz. No son gente que desean la paz. Así que no pueden ser llamados hijos de Dios. Pero el que busca la paz, esos son los hijos de Dios. Porque Dios es un Dios de paz y no un Dios de guerra. Así que parte de la oración también que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, que lo llamamos la oración de Padre Nuestro, que lo podemos ver en Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4. El Señor Jesús, hay una porción en esta oración que tiene que ver con perdonar a los demás. Dice en Lucas 11, 2 a 4, Jesús le dijo a sus discípulos, deberían orar de la siguiente manera. Después de que Pedro le preguntó, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Así que el Señor Jesús, eso no es solamente para memorizar esa oración y ir repitiéndolo como los católicos, Ave María, Madre de Dios, reza por nosotros. No, eso es un modelo de oración, como nosotros debemos orar como creyentes, alabando al Señor desde el principio, usando ese modelo para poder orar. Pero el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y dijo lo siguiente, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados. ¿Lo escucha? Perdónanos nuestros pecados. Así que estás pidiendo a Dios, Señor, por favor, perdóname mis pecados. Y tienes que decirlo. ¿Por qué? Suponemos que Dios te pregunta, ¿por qué debo perdonarte? Así que tienes que contestar, así como perdona los pecados de los demás. Así que si yo no estoy perdonando a los pecados de otras personas que están pecando contra mí, ¿por qué tengo que pedirle al Señor para que perdone mis pecados? Así que para poder decirle al Señor, perdóname por las cosas malas que he hecho, es porque yo también estoy dispuesto a perdonar a los demás que han pecado contra mí. Esto que nos enseña la palabra. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a otras personas que han pecado contra nosotros, para que nosotros podamos recibir también con total seguridad el perdón del Señor. Así que si queremos que Dios perdone nuestros pecados, así también debemos perdonar a los que han pecado contra nosotros. Si no, no te molestes, hermano y hermana, para orar. Si no estás dispuesto a perdonar los que te han ofendido, ni te molestes para ponerte de rodillas para orar, porque es como encerrado en una caja que no puede ni moverte y intenta no sé, tirar una piedra con las manos atadas. No va a ir a ninguna parte. Tu oración se va a quedar ahí sobre tu propia cabeza. Es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. Para pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Alguien puede decir que ciertamente alguien me dirá que tú no sabes, pastor, tú no sabes lo terrible que me ha tratado esa persona, tú no sabes lo malo que me hizo esta persona, me traicionó, me abusó de un familiar, mató a un familiar mío, me robó, me estafó, me pegó, me hizo esto, me hizo todo. Ciertamente tienes toda la razón de tu parte para justificar lo que tú quieres justificar. Puedes tener toda la razón. Pero Dios sabe muy bien del daño que te ha causado. Y Dios no espera que nosotros, hermanos, que seamos vengadores de las cosas que nos han hecho. Nosotros debemos aprender para descansar en Él, porque la venganza es del Señor y no es nuestra, tal como el apóstol Pablo nos cita en Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. No te corresponde a ti la venganza, no me corresponde a mí la venganza. Le aseguro, hermanos, en el fondo de mí desea muchas de las veces vengarme. En el fondo de mí, cuando alguien me hace algo, hay un deseo profundo en mí que quiere tomar el toro por sus cuernos y torearlo yo mismo, sin importar las consecuencias. Pero he aprendido una cosa y sigo aprendiendo todos los días. El peor momento en la vida de hablar o de tomar decisiones es cuando uno está enojado.
¿Sabes? Ese peor es como abrir una olla a presión. Estás cocinando frijoles y quieres comprobar a ver si están cocidos. ¿Qué tienes que hacer? Esperar que se sale todo de la presión que está dentro de la olla de presión, ¿no? ¿Qué pasará si abres la olla de presión cuando aún está cocinando y está aún con presión? Se te explota en la cara. Es justamente lo que muchas de las veces hacemos. Y yo he caído muchas veces en eso. Tomamos decisiones cuando la presión aún está a punto de explotar, la olla está a punto de explotar, pero no es el mejor momento. Es abrir la tapa de la olla a presión y deja que sale toda la presión. ¿Qué quiere decir? Con el tiempo. Así que puede tardar como 15 minutos para que salga. Espera los 15 días o 10 días para que te salga toda la presión. Aprendemos a llevar nuestras cargas al Señor. Y después, cuando todo está en el suelo, ahí podemos tomar decisiones que de verdad, hermanos, vale mucho la pena esperar en el Señor antes de tomar algunas de las decisiones. Podemos confiar en la justa justicia del Señor y tomar el asunto, sin tomar el asunto en nuestras manos. Podemos confiar en la justa justicia de Dios y no tomar el asunto en nuestras manos. Si confiamos en el Señor, Él nos ayudará, tal como Él mismo lo dice en el Salmo 37:5. Si confiamos en Él, Él mismo nos ayudará. Él dice, entrega al Señor todo lo que haces, es David hablando. Entrégale al Señor todo lo que tú haces, confía en Él y Él te ayudará. En la alabanza que cantamos, si alguno te ha hecho daño, ¿qué tiene que hacer? Dilo a Cristo el Señor. Es justamente eso. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay, amado hermano, que Él. La falta de perdón, hermano, es carcoma de los huesos. Es carcoma. Te vuelves esclavo a lo que domina tu vida. Te devora lentamente y solo a ti, porque la persona que tú no quieres perdonar está de lujo, está de vacaciones, está viviendo su vida, ni existes en su mente, está por ahí haciendo lo que su corazón antoja hacer, está disfrutando la buena vida y tú estás ahí como un perro rabioso o rabiosa, pero no pasa nada, la persona vive su vida de la manera que quiere. ¿Para qué amargarnos? ¿Para qué dejar que eso nos vaya consumiendo poco a poco? Yo les conté una vez de la vida de mi madre, cómo yo mismo vine al mundo. A los 15 años me tuvo mi madre. Mi padre pensó que mi madre nunca le había perdonado hasta que él una vez me llamó que mi madre estaba en mi país visitando y me preguntó, ¿tu madre me ha perdonado por todo? Es que sí, papi, sí, te ha perdonado. No lo creo. Es que bueno, es que voy a hablar con ella para que ella vaya a verte. Y llamé a mi madre que estaba de visita a mi país, se fui a ver a mi padre, habló con él cara a cara. Oye, mira, te perdono por todas las cosas que tú hiciste en el pasado y todo eso. Regresó mi madre, vino a visitarme otra vez en España antes de regresar a Estados Unidos. Mi padre me volvió a llamar. Piensa que tu madre me ha perdonado porque se sentía incómodo. Mi madre estaba viviendo en paz, ni se acordaba de lo que había pasado hace casi 30 y tantos años. No se acordaba de nada, pero aún a mi padre lo tenía ahí en su corazón. Y volvió a llamar, mi madre le habló por teléfono. Sí, te perdono. Y unos 2 meses después falleció mi padre. Pero me alegré que falleció, pero en paz. No falleció enojado o sin estar seguro. Me alegré muchísimo que mi madre pudo volver a hablar con él para que él se vaya a la eternidad en paz. Y lo más asombroso para mí es que se arrepintió de verdad de todo lo que él había hecho en su vida interior y aceptó a Cristo como su Señor. Así que murió en paz, no solamente con mi madre, conmigo, pero murió en paz con el Señor. Así que la falta de perdón, hermanos, es carcoma de los huesos. Te va a devorar lentamente si permanezcas siendo esclavo de eso. ¿Sientes ira y amargura, como vimos en la canción? ¿Sientes ira, sientes amargura? Dilo a Cristo. Cada vez que ves a la persona que no quieres perdonar, hay ira en tu corazón, no te preocupes, díselo a Cristo, porque la persona está viviendo su vida, está de lujo, está viviendo su vida sin ni pensar en ti, pero vamos acumulando toda esta ira. El único dañado cuando no hay perdón, hermanos, escucha bien,
La única persona que es dañada cuando no hay perdón eres tú. No la persona, la única persona eres tú. Porque eres tú quien no duerme por la noche, eres tú quien chafa sus dientes, eres tú quien deja tu mente llevado o llevar. Eres tú el único que sufre en todo eso, porque la persona ni piensa seguramente en ti, porque ya cambió página y está viviendo su vida de otra manera diferente. Así que la única persona que queda dañado eres tú. El único que sufre eres tú. El único que sufrirá. Y si mueres sin perdonar, eres tú. El único amargado o amargada siempre serás tú cuando hay falta de perdón. Si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdonará a nosotros mismos nuestras ofensas. ¿Para qué nosotros oramos para que Él nos perdone? Cuando perdonas a alguien, escucha bien, hermanos, la gente sí son malas, sí, por lo general, todo el mundo es malo, todo el mundo tiene la capacidad de hacer cosas malas, pero la vida es muy corta para invertir tu poco tiempo de vida que tú tienes en la tierra atesorando ira y atesorando falta de perdón. La vida es muy, muy corta para vivir el poco tiempo que tenemos en esta tierra. En vez de disfrutar ese tiempo en el Señor, gozarnos, vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, vamos atesorando y guardando cosas que lo único que hace es que nos hace daño a nosotros. Cuando perdonas a alguien, no solo son con palabras vacías. Se debe ver con acciones visibles, volver a hablar con la persona, ayuda a la persona cuando la oportunidad se presenta. Hay que orar por la persona. No podemos o no perdonamos porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos o pensamos que no, soy intelectualmente mejor que la persona, por eso es que lo voy a perdonar. No, perdonamos porque hemos nacido de nuevo, hemos recibido el perdón de Dios, por eso es que podemos expresar ese perdón de Dios hacia otras personas que nos han enfadado o que nos han molestado, perdonándoles a ellos también. Nuestra justicia es una justicia recibida del Señor Jesús por su obra en la cruz. Así que tenemos que poner en obra esta justicia que hemos recibido del Señor. Voy terminando con esto, hermanos, que si hay alguien en tu vida, pendiente de recibir tu perdón, sinceramente yo te exhorto de poner las cosas en orden con la persona lo antes posible. Hoy es nuestro. Mañana no nos pertenece ni a ti ni a mí. No sabemos lo que nos espera mañana. Mañana nadie sabe si estaremos aquí. Termino con esta exhortación del Señor Jesús que está en Lucas capítulo 6, 37. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenan a otros para que no se vuelve en su contra. Perdonan a otros y ustedes serán perdonados. No juzguen. No está diciendo que no hay que exhortar a un hermano o una hermana que está viviendo en pecado. Eso no. Eso es mandar a la persona directamente al infierno como tú fueras Dios. No eres Dios. Así que no juzgues. No condenas a nadie. No le declara directamente su sentencia, mientras que el que le está manteniendo de pie a uno ha declarado su sentencia. Eso no te corresponde a ti, sino a Dios. Y termina diciendo que perdonas a otros y téngalo por seguro que también serás perdonado. Así que pido al Señor, de verdad, hermanos, que cambie nuestras mentes, que cambie nuestros corazones y nos ayuda a vernos tal como Él nos ve. Y nos da un corazón con menos orgullo, con menos prepotencia, un corazón humilde que puede llevarnos a perdonar a otros a pesar de lo que nos han hecho, tal como Él nos ha perdonado a nosotros. Si perdonamos, es porque Dios también nos ha perdonado. Si no perdonamos, no vamos a recibir el perdón de Dios. Porque no podemos decir que amamos a Dios que nunca hemos visto, que no podemos amar a los hermanos que nosotros vemos cada día. Eso es hipocresía. Que Dios nos libre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, los millones y millones de pecados que hemos cometido en tu contra.
Gracias por habernos arrancado de las manos de Satanás, el reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque ahora gozamos del gozo de la salvación, de tu paz que solamente tú puedes dar, una paz que el mundo no conoce. Danos esos corazones humildes a reconocer, Señor, que es nuestro deber y lo que depende de nosotros, perdonar a los que nos han ofendido, tal como tú has perdonado nuestras ofensas. Antes éramos enemigos tuyos, pero en Cristo Jesús somos hijos tuyos. Gracias, muchas gracias por este gran perdón. Ayúdanos a permanecer en esa gracia, en esta bondad, en tu misericordia, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, da fruto en nuestras vidas, para que si hay alguien en este lugar o que nos está escuchando, que aún tiene algo contra alguien, por favor, Señor, pon en su corazón ese deseo de buscar la paz, de perdonar y cambiar páginas y dejar todas las consecuencias de su obediencia en tus manos, porque tú eres un juez justo. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.